Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eliana Sendón. Soy abogada, docente de la carrera de Administración Pública. Hace 6 años dicto la materia de Derecho y en esta oportunidad vamos a ver la unidad 1 de Derecho Público Provincial. Lo hacemos a través de la educación a distancia, es por eso que seguramente no va a ser ni la primera ni la última vez que nos vamos a encontrar a través de este medio. Siguiendo a uno de los juristas fundamentales en el derecho público, provincial y municipal, como es Vidar Campos, sostenía que la fuente del derecho es el origen, es decir, el lugar donde brota el derecho, es decir, esa herramienta de producción del derecho mismo. Pero antes de ingresar a clarificar qué es lo que es la fuente formal y la fuente material, es importante tener en cuenta que, así por ejemplo, si nosotros necesitamos de una fuente de agua como es el manantial para saciar nuestra sed, también vamos a necesitar de fuentes del derecho, ¿sí?, para recurrir a las normas jurídicas que integran esta fuente del derecho y así resolver el conflicto que se nos plantea. ¿Por qué las llamamos fuentes formales? Porque integran el plexo normativo, son aquellas reglas de conducta que pueden ser conductas positivas o conductas negativas, es decir, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. Y las fuentes materiales, que no son tan importantes en esta materia, son aquellos acontecimientos, que pueden ser acontecimientos pasados, e incluso los avances tecnológicos, pero que en alguna medida o en cierta medida crean derechos o normas jurídicas. Dentro de las fuentes formales, la fuente fundamental es la ley, es decir, lo que nosotros conocemos como la legislación. La ley en el derecho antiguo era la fuente por excelencia, aquella que tenía una fuerza ejecutiva para hacer cumplir las normas. Y en caso de laguna de esta ley o en caso de duda de esta ley se podía recurrir exclusivamente a algunas otras fuentes del derecho. Actualmente la ley la podemos ver desde un punto o desde un sentido amplio, como así también de un sentido restringido. Un sentido amplio es, por ejemplo, cuando esta norma jurídica emana de un órgano competente que no es solamente el Poder Legislativo. Es decir, pueden ser leyes, la Constitución, tanto nacional o provincial, las ordenanzas municipales, y también, por ejemplo, los decretos dictados por el Poder Ejecutivo. Pero también dijimos que existe una ley en sentido estricto. La ley en sentido estricto sí es aquella que emana exclusivamente del Poder Legislativo. No obstante eso, en los dos sentidos, las dos constituyen fuente del derecho. ¿Qué ocurre cuando la legislación o la ley es vaga, es decir, no es clara en su interpretación? Se puede recurrir a otras fuentes del derecho, que también son fuentes formales. ¿Cuáles pueden ser? La doctrina, la jurisprudencia, los usos y las costumbres y también principios generales del derecho. La doctrina. ¿Qué es lo que es la doctrina? Sabemos que existen algunos estudiosos del derecho que son reconocidos por sus obras, a eso se los llama doctrinarios. Y las ideas que estos plasman, ya sean en un código, en un digesto, es lo que constituye la doctrina, ¿sí? Otra de las fuentes a las cuales se puede recurrir cuando la legislación es vaga o cuando no es clara en su interpretación es la doctrina. ¿Qué es lo que es la doctrina? Es la opinión de distintos autores, ¿sí? Estos autores son los doctrinarios, es decir, aquellos que son conocidos en el derecho y que plasman todas estas ideas en sus obras, en sus digestos, en los códigos y demás. Pero ¿qué ocurre? Un abogado no podría sustentar su defensa en un juicio basándose exclusivamente en la doctrina, en la opinión de estos autores, sino también debe recurrir o bien a la jurisprudencia, que sabemos que la jurisprudencia es la sentencia de todos los jueces. En el derecho romano, uno de los juristas, como era Ulpiano, decía que la jurisprudencia era
la ciencia de lo justo y de lo injusto, basándose fundamentalmente no en las resoluciones de los jueces, sino en la ciencia del derecho. Pero actualmente sabemos que la jurisprudencia es las sentencias de los distintos jueces que conforman cada una de los juzgados de las cámaras laborales en la provincia de Mendoza. Otra de las clasificaciones que se encuentran dentro de las fuentes formales son los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, como es la equidad, la buena fe, la prohibición del abuso del derecho, son aquellos a los cuales nosotros recurrimos cuando, frente a una situación o frente a un caso que no se puede resolver porque la interpretación de la ley es dudosa o porque no se puede resolver teniendo en cuenta el espíritu de la ley, se recurre a estos principios generales del derecho. Bueno, para concluir, es importante, como dijimos en un principio, saber de dónde surgen las normas jurídicas, es decir, qué es lo que es la fuente del derecho, más que ponerse a analizar cada una de ellas, ya que sería un exabrupto, porque son innumerables las normas que integran el plexo normativo. Eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de cada unidad didáctica que integra la materia de Derecho Público Provincial.